chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Carlita, una chica cubana, y hoy estaremos hablando de uno de los temas que más polémicas crean y que realmente considero que es del interés de muchos: las escuelas acá en Cuba. Les voy a contar desde mi experiencia. Si alguien tiene otra experiencia, pues lo puede dejar en los comentarios y bueno, debatimos acerca del tema. Vamos a empezar diciendo que la salud y la educación en Cuba son gratuitas, pero hoy vamos a estar hablando de la educación porque es el tema de nuestro video, ¿ya? Eh, los libros, la matrícula, todo el proceso educativo es gratuito en cualquiera de sus enseñanzas, ya sea primaria, secundaria, preuniversitario y en la universidad. Vale decir que, por ejemplo, yo en mi caso no pasé el círculo, que es lo primero como tal que se haría aquí. ¿Por qué no pasé el círculo? Porque yo tengo un hermano mayor. Cada vez que mi hermano iba al círculo viraba enfermo. Entonces mi mamá decidió que cuando yo naciera simplemente me cuidaba en la casa y listo. O sea que yo en esa parte no tuve ninguna actividad social ni me vinculé con ningún otro niño en esa época. Luego pasamos a la vida de los formales. Ahí en las vidas de los formales eso fue súper loco. En mi aula había un muchacho que más nunca supe de él, se fue del país y él estaba muy mal, le caía a golpe a la profesora, era un niño súper perretudo, malcriado, muy agresivo realmente. Ya luego entonces entramos a lo que vendría siendo preescolar. Preescolar igual, fue súper tranquilo, teníamos una profesora súper buena, éramos niños muy sanos. Eso de que ahora todo el mundo es con el móvil, con el tablet, de que si tienes que andar con las cositas de marca, no, caballero, siempre por supuesto en cada época hay niñitos privilegiados, pero yo recuerdo que yo iba a la escuela con los tumba capitolios, con tremendas perras canillas que tenía, que me pesaba levantar aquel zapato. Digo yo que a día de hoy las piernas que tengo fueron por los tumbacapitolios que me ponía mi mamá cuando era pequeña. Después de los tumbacapitolios, que déjenme decirle algo, ahora mismo no, pero cuando yo era una niña, en la época de la primaria, que fue para mí una de las épocas más importantes de mi vida y una de las que más me marcó, yo era una muchacha, por así decirlo, deportista. Yo estaba muy vinculada a lo que era el fútbol. Acá en Cuba, por lo menos en mi escuela, la Jesús Menéndez, que se encuentra en la zona 6, teníamos un equipo UNICEF. Estaban las hembras y los varones y jugábamos de forma mixta. Lo mismo podía ser una portera o una hembra que un varón. Éramos súper. Incluso se viajaba a provincia a competir. Era una época muy bonita. Luego fuimos ascendiendo, jugábamos fútbol sala en la Kid Chocolate y bueno, el fútbol normal, el tradicional o lo que muchos conocen como soccer, pues lo jugábamos en la misma escuela Jesús Menéndez y en la Ciudad Deportiva, donde alcanzamos la medalla de plata. Creo yo que es una medalla de plata lo que tengo en mi casa. A lo mejor no, pero bueno, que es lo más seguro. No importa, fue una época muy bonita. Mis padres no me apoyaban cuando practicaba este deporte porque por lo general es un deporte para los hombres. Y un día estoy compitiendo en la ciudad deportiva y estoy yo corriendo. Yo era, ya les digo, un enque, súper flaca en candela. Y era la más chiquitica del grupo. Aquellas eran unas mujeres súper grandotas, corpulentas. Y yo decía, ay mi madre. Y de repente yo empiezo a escuchar una gritería que yo decía, olvídate, que esa es mi mamá. Y cuando me vieron a mi mamá, y aquello me dio una emoción, caballero. Ustedes, los padres que me están viendo, no saben la importancia que tiene para los hijos que lo apoyen en cada proyecto o en cada cosa que le da ilusión. A ver, voy a hacer un acto aquí. Cosas que le dan ilusión, que sean sanas. Por supuesto, ustedes no van a apoyar ni van a solapar cosas que son mal hechas ni que son ilegales. Porque no, amigo. Vas a estar criando a una persona mala o que tarde o temprano su futuro se verá afectado por acciones que tú como padre al fin trataste de encubrirle. No hagan eso. Entonces yo me sentí muy feliz, muy realizada y eso llegó hasta ahí. O sea, no tuvo mucho futuro. Después, cuando terminé la primaria, mi profesor, imagino que Francisco era un viejito muy bueno, muy bueno. Me imagino que ya Francisco no esté vivo. Si está vivo, bueno, súper feliz. Pero Francisco ya estaba tan mayor que yo considero que a estas alturas, vaya, tiene que ser
no sé, increíble. Me quedaría yo fría si Francisco todavía estuviera vivo. Y el otro profesor era Andy. A mí me llamaron para las captaciones del Inder y dije que no, sinceramente, porque era una joven que malcriada, igual, cosas de niño que me acomplejaba, porque si yo estaba en fútbol iban a decir que era Marina Hacha, que yo. Bueno, una serie de cosas que al final decidí por incorporarme a la secundaria de forma normal. Ahí voy. La secundaria en mi vida. Yo era una muchacha muy competitiva, fui el 4 en el escalafón, no me quedaba callada, súper contestona, protestaba ante las cosas mal hechas, ante la injusticia, todo lo que me parecía mal, a mi entender, a lo mejor eran cosas bien, las protestaba, todo, no me podía quedar callada con nada. Ahora, algo que sí tengo es que no me gustaba como tal participar en las clases porque me daba miedo escénico. Y porque consideraba que realmente si yo sabía lo tenía que demostrar en la prueba. No tenía que estar participando para destacarme en el aula ni demostrarle nada a nadie. Yo decía, lo demuestro con la prueba, cuando vengan los exámenes. Y entonces eso era lo que hacía. Después de eso, en la secundaria, me acuerdo, ya cuando uno entra a la secundaria es como eh, el despertar, por así decirlo, de la bobería esa que tenemos en la primaria. Entonces cuando entramos los mismos profesores nos dicen, ay, preescolar A, preescolar B, como que todavía estamos, que no procesamos que ya avanzamos de nivel, ¿entienden? Todavía estamos muy inmaduros. Y bueno, nada, yo recuerdo que en esa época ya todo el mundo estaba pensando en cosas, ya saben. Y yo tenía un noviecito que era 2 años mayor que yo. O sea, cuando nosotros entramos en la secundaria, que estamos en séptimo, los de noveno por lo general siempre se ponen, por así decirlo, como decimos aquí, para las niñas menores, o sea, las que recién entran a la escuela, o sea, como dicen, carne fresca. Y por supuesto, yo nunca había tenido novio, nunca nada. Y conozco a este muchacho, mi mamá renuente, no lo aceptaba porque él es más grande que tú, él está en otras cosas que tú todavía no, y tiqui tiqui taca taca. Nada. Había una muchacha que estaba en el aula de él y se empezó a hacer amiga mía. Y me dice, ay, porque fulano se calienta conmigo, fulano no sé qué conmigo. Y yo, niña, fija, después de tantas cartas que me había dado, yo empecé a llorar, me sentí súper mal, me mandé a correr, no. Aquello fue un drama que no sé cómo no me contrataron para un drama de eso coreano. Yo súper deprimida me mandé a correr, formé mi show. Después pasaron los años y ¿quién fue la novia del muchacho? La que supuestamente me decía que él la calentaba. O sea, que lo que hizo fue manipularme mi mente un poco cerrada e inexperta a estos temas del amor. Y bueno, ella se quedó con el caramelito. Así que te mando un besito. Y nada, después a mí siempre como que me llamaban la atención las personas mayores. Y estábamos ahí en la escuela, caballero, hay muchas cosas que decepcionan a el estudiantado. ¿Por qué? Porque sí, toda la salud es gratuita, pero, o sea, discúlpame, la educación es gratuita, pero tiene muchas cosas malas de fondo. O sea, siempre lo que es gratis tiene sus problemillas. No estamos ajenos a eso. Y una de las cosas que más desmotivaban a los estudiantes, que por ejemplo tú veías que tú te matabas estudiando, tú veías que tú hacías todas tus cosas y veías al que le traías regalito al profesor, al que le pagaba al profesor y simplemente esas personas salían mejor que tú. Ya, así de simple. Como mismo pasaba en el escalafón, como mismo pasa a la hora de otorgar carreras, como mismo pasa en los centros laborales. Eso pasa yo creo que a lo mejor en todos los países, pero yo estoy hablando desde mi realidad, desde la cual me vi afectada, por así decirlo. Entonces, en la secundaria fue una época donde nosotros nos divertíamos mucho, nos hacíamos ya los grandecitos, los que éramos adultos y al final éramos unos reverendos guanajos. Y recuerdo que nosotros, la escuela de nosotros colindaba con una escuela de oficio. En la escuela de oficio existe por dos cosas. Está la escuela de oficio para las personas que tienen alguna discapacidad, no sé si sea la palabra, pero que tienen dificultad a lo mejor en el aprendizaje, vamos a decirlo así. Y está la otra escuela que son personas que tienen problemas conductuales, o sea, su conducta es un poco, ¿saben? Loca o
o incorrecto ante la sociedad. Y entonces nosotros lo que hacíamos era que nos daban merienda en la escuela, en la secundaria. Muchas veces nos daban pan con queso. El queso tenía tremenda perra peste. Eh, y nos daban bolsas de yogur de soya, que yo creo que eso es lo que nos tiene afectado el cerebro. Nos daban pan con perrito, el perrito sí estaba súper rico. ¿Qué otra cosa? Nos daban pan con jamón y queso. Y entonces muchas de esas cosas nosotros íbamos a la escuela de conducta, no la de los niñitos con discapacidad, a la escuela con conducta, y vendíamos nuestro pan. Ahora, te voy a hacer el cuento. Nosotros llegábamos haciéndonos los super revendedores, porque déjame decirte que desde la secundaria éramos pequeños empresarios en ascenso. Entonces nosotros íbamos, tú que me estás viendo, si pasaste por esta etapa, déjame en los comentarios qué era lo que tú hacías. Vendíamos el pan con jamonada, el pan con jamón y todo eso a esos niños que creo que no tenían merienda. Y entonces nosotros haciéndonos los malvados. No en cuanto nosotros, Duque Hernández, papi, Duque Hernández, no. En menos no, es Duque Hernández. Duque Hernández era 2 pesos cubanos, caballero. Y nosotros creíamos que éramos millonarios. Sí. En aquella época disfrutábamos mucho con tan poco. Y, ¿cómo se llama? Nada, vendíamos el pan y lo que hacíamos era que cruzábamos la escuela, prácticamente nos fugábamos y nos comprábamos Frozen. El Frozen es un heladito que es así como si fuera un merenguito hacia arriba. Aquí les voy a estar dejando una fotico para que tengan idea de lo que era. Y la pasábamos muy bien. Tenía un profesor que a lo mejor está viendo esto y creo que muchas de las personas o las muchachitas en algún nivel de su educación habrán pasado por esto o se sentirán agozadas. Ya estoy hablando de secundaria todavía, bien. Se estilaba mucho ya en la secundaria, no estoy hablando ni del pre, que las muchachitas estuvieran con los profesores. Entonces yo tenía un profesor de física que muchos conocen, que él estuvo con varias alumnas en la escuela. A mí siempre me llamó la atención, no vamos a negarlo, porque todos, por muy sanos, muy puros y castos que queramos aparentar, siempre cuando niños tenemos como ese amor platónico de alumno-profesor o de alumna-profesor. Entonces, a mí él me llamaba la atención, pero me daba mucho miedo porque yo era una niña que era inexperta en temas del amor. Pero a pesar de todo era muy osada. Y un día sí yo le digo, ay, profe, usted sabe que estoy enamorada de usted. Y él me dice, ¿cómo? Y ahí yo automáticamente dije, uff, metí la pata. Y le digo, no se preocupe, que el problema es que no me tomé la pastillita hoy. Y aquel descarado me dice, hoy por hoy yo me doy cuenta de las cosas. Que a veces nosotros como niñas inocentes no nos damos cuenta. Pero aquel descarado cara de guante me dice a mí, si estás viendo este video tú mismo, eres tremendo cara de guante. Y entonces coge y me dice, no, espérate, pero ¿qué podemos hacer? Y yo lo miro así y digo, no podemos hacer nada. Niña, ya ese profesor quería meterme las manos. ¿Qué te pasa, papi? No. Estas masas populares todavía no se pueden tocar. Y entonces iban pasando las materias con él y el hombre me vigilaba. En su turno de clase decía que nadie podía tocarme, dando golpes en la mesa y todo. Y yo me sentía en cierta parte protegida por él, pero hoy por hoy tú te das cuenta que no. Después de ese evento, que con él tengo varias historias. De hecho, en una de las pruebas, yo estaba, caballero, modestia y aparte, excavada en física en aquella época. Ahora me preguntan algo de física y estoy perdida. Pero en aquella época yo era alumna estrella en física, yo nunca repasé particular, que eso es otra cosa, que aquí en Cuba se estila mucho a los profesores particulares, que pueden ser personas ajenas a tu escuela como tal, o sea, que nunca te han dado la materia, pero si se especializan o saben mucho del tema, y entonces dan repasos en su casa y por supuesto por ello cobran. O los mismos profesores de la escuela, que en la escuela te dan la clase como a ellos les da la gana, porque cobran una basura, cuando entonces vas a su casa, entonces te explican de forma más detallada, desde su zona de confort. Incluso muchas veces cualquiera del grupito de estudio cuadraba su casa y entonces se reunía en casa de esa persona, porque a lo mejor el profesor no tenía ni casa, vivía en una residencia, ¿ya? Después de eso, pasó el tiempo y pasó un águila por el mar, como digo yo. Y viene la prueba de física, la prueba final. Y cojo 79 puntos. Ay, niño, a mí me quería dar changó con conocimiento. Cuando yo veo aquello, digo, ¿cómo? Yo con lo competitiva que soy, y yo estaba loca por coger mi bre. Y entonces lo llamamos, vamos a cambiarle el nombre. Evaristo, ven acá, ¿cómo que 79?
Y aquel degenerado me dice que lo que hice en la prueba fue tremenda basura, dice 79, y ni vayas a protestar porque te quedan puntos para suspender. Yo le dije, sí, yo voy a protestar. Bueno, protesté, mi mamá fue para allá y cogí 99 puntos, caballero. Faltaba por sumarme una pregunta. Ahí vamos empezando con pequeños traumas, espérate. Ya, después entonces se incorporó un profesor de educación física que él, no me acuerdo el nombre de él tampoco, porque él estuvo muy poco tiempo. Este profesor de física lo botaron de la escuela porque él estilaba meterse con las alumnas hasta que se metió con la alumna equivocada. Yo no, porque yo nunca dije nada, yo me quedé callada. Y que eso es una de las cosas que pasa mucho. Ellos estudian a las alumnas y parece que ese estudio que él hizo con esa chiquita fue erróneo totalmente porque mira, botadito. Pero ¿qué pasa? No es botadito de educación, es botadito para otra escuela donde seguramente siguió haciendo de la suya. Entonces, nada, vino ese profesor de educación física, otro descaradísimo más. Yo no sé si es mi forma de hablar, si proyecto algo, pero realmente cuando me conocen a fondo se dan cuenta de que soy súper radical. El bonche es bonche y el relajo es relajo. No, yo puedo ser jodedora, podemos divertirnos, podemos, pero no te marees en la curvita porque ahí mismo te freno y conmigo las perdiste todas, ¿me entiendes? Cada cual tiene que saber sus límites. Y yo creo que a veces, o en muchas ocasiones, los hombres no saben diferenciar las cosas. Y entonces este profesor, niño, me hizo correr por la escuela y me puso atrás de oficio así. Me puso mis manos así contra la pared como si yo fuera un policía. Me abrió mis piernas y en eso había una amiguita mía que es cristiana. Lo aclaro porque, bueno, muchas de las personas que me conocen de aquella época se acordarán de ella por eso. No, a lo mejor digo el nombre y no se acuerdan. Y entonces yo le decía, ayúdame. Y ella decía, paradita en una esquina, ese niño no hizo nada. Suéltala. Aquello a mí me daba más risa que el miedo que me estaba ocasionando ese hombre. Hasta que yo empiezo a forcejear. En eso venía el director, que tampoco hizo nada. Yo me pongo a forcejear, niña, y me zafo de aquel hombre. Y cogí un palo, sí, porque nosotros somos niños cubanos, que nuestra mamá de chiquitica nos dice, si no puedes con él porque es muy grande, coge un palo y rásalo en la cabeza. Bueno, ahí fui yo. Cogí mi perro a palo y le caí atrás, hice correr a aquel profesor por toda la escuela, cayéndole atrás, hasta que gracias a Dios y al Espíritu Santo, en el césped había llovido, él se resbaló y quién te cuenta que a aquel profesor se le rajó su pantalón que parece que estaba podrido. Se le rajó y andaba con todas las nachas, creo que se dice así, las nalgas, no sé si se puede decir eso tampoco, en el canal, con todas sus nalgas afuera, y yo muerta de risa me fui muy feliz y muy campante, victoriosa. Después de eso te voy a hacer varios contecitos de la secundaria porque fue una época bastante activa y muchísimos que se me quedarán por contar. Después de eso, había un muchachito de la aula que él era homosexual y yo cometí una falta de respeto con él. Y él me dio un galletazo, caballero. El peor galletazo de mi vida. La cara se me quedó así. Yo no sé, a mí no me dio tortícolis de milagro. Tremendo galletazo, me ubicó súper bien. Después, en otro momento, en la escuela había un muchachito que era un poco delincuentillo, que siempre andaba arriba de la caliente, arriba de esos temas. Y el chiquito, yo tuve un problema en la escuela y él me ve llorando. Él me dice, no, ¿qué te pasó? Y yo le cuento. Ay, muchacho. Lo que salió para allá fue una pedrada a defenderme. Y digo, ay, Dios mío, este niño qué va a hacer. Y me trajo al chiquito con el que yo tuve problemas. Y me dijo darle. Y le metí otro galletazo más. Mira, mamá, que ni Usain Bolt. Él no vio ni la mano mía cuando yo lo soné. Así era, caballero, en la secundaria. Después vino mi cumpleaños. Yo no sé en otros países, me imagino que no, por supuestísimo. Pero aquí en Cuba se estila mucho cuando viene tu cumpleaños te echen agua, los mismos estudiantes cogen sus pomos de agua, las botellas de agua, a lo mejor se le dice en otros países, lo cogen y te empiezan a echar agua, dale fulana, no sé qué, toda esa bobería, porque nosotros somos muy felices con poco, caballero, es la realidad. Entonces empezamos a tirar agua o nos echábamos yogur, de todo. Niños, ay. Y a este chiquito, que se voy a decir el nombre, porque yo creo que él es suscriptor del canal, Luis Alberto, se le ocurre la genial idea de echarle al agua tierra. ¿Sabes, no? Cuando él me echó el agua con aquella tierra y todo el agua que todo el mundo me estaba echando, yo salí de ahí que parecía la niña del pantano. Tremenda asquerosidad.
o parecía que me había metido en una fosa y me habían sacado así. Caballero, asquerosísimo. Yo quería, vaya, recordarle un poco de sus ancestros. Cogí, salí de ahí ya, yo me iba sintiendo un poco acalorada, molesta y predispuesta. Me voy y le caigo atrás, sí, porque eso no se podía quedar así, porque yo tenía un prestigio y una reputación que mantener. Y lo cojo. Y empiezo a caminar normal delante de él, porque yo no iba a hacer la pesamenta delante de gente que no habían visto lo que me había hecho en la escuela. Y aquel desgraciado me dice, ¿te gustó el granizado que te eché? Sí, porque así le dijo la tierra colorada. El granizado que te eché, mira. Ahí yo cogí un cambolo, como lo decimos en Cuba, una perra piedra. Y lo asusté, no le tiré el cambolazo, caballero, por favor, que hay niveles. Aquí todo era mucho, pero nada. Y entonces viene un amiguito mío y me defiende. Y ya Luis Alberto se pone a llorar, no sé qué. Lo que a Luis Alberto sí le di. Le di porque eso que él hizo, ¿qué cosa es eso, mi hijo? Como tú me vas a echar tierra arriba, que parezco yo una andrajosa. Bueno, ya llevo a mi casa, me baño, no sé qué, y eso quedó así. En la secundaria había muchas historias, había otro profesor que nosotros le decíamos Malanguín. Ese profesor tenemos una anécdota muy cómica que era, ¿cómo se llama? Estábamos en la escuela y él estaba haciendo el cuento de fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina. Y cada vez que él hablaba, nosotros aplaudíamos para que él se creyera cosas, como si nosotros no nos supiéramos la historia, que nos las están recitando desde que estamos en la primaria. Y él se hinchaba, decía, ña, estoy metiendo una clase magistral aquí. Y nosotros, cabrones, al fin aplaudíamos para que se acabara el turno más rápido, hasta que el hombre llegó y se acomplejó y dijo, cuando vuelvan a aplaudir, voy a mandar a buscar a sus padres. Y viene una del aula, una camajana, que no voy a decir nombre porque a día de hoy no nos hablamos mucho y a lo mejor no le gusta que la mencione. Y le dice, profe, ¿qué dice en la pizarra? Y cuando él se vira, volvemos nosotros, ¡oh! Tremenda bulla y tremenda. El profesor se acomplejó, se fue del aula. Al otro día, nada más que entró para el turno, ya todo el mundo aplaudiendo, nada, que le cogimos la baja. Otro profesor, porque todos estos profesores, sin ningún tipo de discriminación, son personas que vienen del campo e imparten clases aquí en La Habana. Le dan residencia y esas cosas. Para nosotros los de La Habana, ir para Estados Unidos o emigrar hacia otro país es un logro. Para ellos del campo, emigrar para La Habana también lo es. Eso es una realidad. También hay que reconocer que ellos trabajan, son unos mulos. Pero bueno, es así. La Habana para ellos es prácticamente el Yuma, que cuando viven aquí se dan cuenta, realmente no es lo que se imaginaban. Pero bueno. Entonces teníamos otro profesor que le decíamos Machete, que le dábamos tremendo perro chucho. A Malanguín le hicimos hasta canciones. Y otro que le decíamos El Pidio, que ese degenerado, a mí y a la amiguita mía cristiana, nos puso pornografía en su móvil. Y después nos ponía videos de personas como que le están cortando los dedos así, masacres y esas cosas súper asquerosas. Y para mí que cogió miedo de que nosotros lo dijéramos y más nunca fue a la escuela después de enseñarnos eso. Voy para el preuniversitario. Una vez entré al pre, igual súper competitiva, haciéndome la tiza, la Sherry mascachicle. Y nada, el premio fue súper tranquilo. Tenía un profesor de física súper, súper, súper bueno. Si estás viendo este video, te mando un besote, Rubén. Lo máximo. Ese profesor realmente no hacía falta ni ir a repasar de forma particular con él. Muchos lo hacían, pero para mí, lo mejor un profesor estrella. En el predio era una niña, como se dice, bitonguita. No salía, no andaba en grupo, no nada. Me sentaba en la última mesa de mi aula con mi amiga la cristiana, que seguíamos juntas, y ya. Muchas veces me ponía o me iba para la escuela con música de AC/DC, haciéndome, no sé, la rockera. Yo andaba en mi onda en el pre. Estaba como que descubriendo mis gustos musicales, vamos a decir. Y del pre no tengo así ninguna anécdota importante que me haya marcado. Ahora bien, hoy por hoy yo estudio comunicación social, que es lo que les he dicho, que en unos meses ya me gradúo. Pero antes de entrar en comunicación, yo estudié medicina un año, la peor experiencia de mi vida. Entonces les estaba diciendo, el grupo súper tocado, para que nosotros hacíamos muchas fiestas, tomando chispetren, como se le dice aquí, que son bebidas de de mala muerte. Y nos quedábamos a dormir en casa de ese compañero, no estábamos en crítica, no estábamos en nada, era todo súper light. Y entonces viene una asignatura.
que no quiero decir cuál es porque todavía mis compañeros no se han graduado. Y me imagino que esa persona sigue ahí, pero bueno, un cerdo asquerosísimo que cuando me tocaba hacer guardias, un día estábamos, caballeros, yo no sé ustedes, no sé cómo será en otros lugares, no sé si aquí otras personas también han pasado por esa experiencia, déjamelo saber en los comentarios. Yo no sé cómo, vaya, se atreven, yo no sé cómo se atreven. Bueno, la historia es que este señorito me estaba enseñando a mí a medir la presión. Y un día estamos en la guardia y me dice, ¿tú alguna vez has visto un pene de mi edad erecto? Y yo me quedo así como, ¿eh? Y le digo, sí, es de mi abuelito, porque mi abuelo tenía cáncer y entonces yo tuve que cuidarlo y no sé qué, tiqui tiqui, taca taca. Y le empiezo a hacer toda la explicación. Y aquel descarado hacía la careta. Me dice, sí, pero tu abuelito no lo tenía duro como yo. Y yo me quedo así, como, ¿qué estás hablando, Pipo? Y me dice, no son tus ojos, es tu mirada. Mira, aquel hombre estaba así, así. Y yo me quedo como, este tipo no puede estar bien en la cabeza. Bueno, le decía a todas las niñas, cada vez que estábamos de guardia, que fueran a cerrar una puerta, que fueran, todo con tal de quedarse solo en el aula conmigo. Ya yo estaba un poco apencada. Ahora, cogí y se lo dije a mi mamá, porque es lo que todo el mundo me va a preguntar, bueno, ¿por qué no te lo dije tú? Pues se lo dije a mi mamá. Pero se lo dije en esta cuestión. Viene el examen y todo el aula cogió 5 puntos y Carla cogió 4 puntos. Y mi abuela me dice, le dices que cogiste 4 pero no se la mamaste. Y yo le dije, no, espérate, yo voy a ir a la escuela a protestar mi nota, a ver qué le pasa a él, cuál es su gracia. Bueno, mi amiga, la cristiana, me había dicho, porque seguíamos juntas, me dice fulano que vayas a ver lo que tiene una cosa que hablar contigo. Eso era para yo luchar mis 5. Fíjate el descaro de la donde he llegado. Yo voy a verlo. Y cuando yo lo veo en medio embullado en una cosa rara, yo le digo, mi mamá está de afuera. Ah, tu mamá está de afuera. No, no, dile que pase. Bueno, mi mamá entró. Mira, mamá, esto fue Ay, discúlpame, esto fue un error. Mira, así. Nada, ya no pasó nada. Fue un error y para carajo. Ya. Ah, ya está bien, me fui con mis 5. Y aquel señorito no molestó más. Fíjate, ¿desde cuándo yo vengo vagando con problemas con los profesores? Desde la secundaria. Bien. Sigo en medicina. La peor experiencia de mi vida, como les dije. 27 de enero del año 2017. Examen de biología molecular. Parece que ellos querían anotar ese punto a costilla mía. Y viene una profesora ahí que yo no la conozco, nunca la había visto en mi vida. Y la niña me quita el examen porque dice que yo estaba haciendo fraude. Te explico la situación. La prueba tenía error de impresión. Y era un enlace, o sea, columna A, columna B, lo típico. Y la columna B salía punto y seguido de la A. ¿Qué hago yo? Copio la columna B en la mesa para no confundirme. Columna B que eran palabras, perro, gato, vaca, cosas así. O sea, no tenía ningún tipo de contenido. Y cuando aquella mujer ve eso, forma tremenda algarabía, me humilla delante de una pila de personas. Sí, sí, porque sin ninguna decencia ni ninguna empatía, como tanto les gusta decir. Me trató como a la patada, como si yo fuera una criminal. Así hay que decirlo. Bueno, ya. Yo súper nerviosa porque aparte que me estaba haciendo pasar tremenda pena y yo sabía que no estaba haciendo nada. Y la única asignatura en la que yo estaba bien, te lo voy a decir. Nada, me saca del aula y yo con tremendo eso, cogí y llamé a mi mamá. Y le dije, mami, mira esta mujer lo que me hizo. Y en ese momento tengo la triste noticia. Mi mamá me dice, Carla, no podemos hacer nada, tu abuela acaba de fallecer de cáncer. Eso para mí fue, uff, 2 tragedias en el mismo día. Cuando a mí me dicen eso, caballero, a mí no me importó la prueba, a mí no me importó la universidad, a mí no me importó nada, yo me pongo a llorar, mi cabeza estalla y yo me mando a correr. Y me voy de ahí. Cuando me mando a correr, mis compañeros después me cuentan que dicha profesora me había buscado para devolverme el examen porque se dio cuenta de que estaba hablando basurita. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo estoy ya montada en un rutero, que un rutero es como un bus aquí en Cuba, pequeño, un poco más pequeño que un bus más grande, o sea, con una guagua. Y ¿cómo se llama? Estoy ahí en el rutero llorando, y todo el mundo mirando, como diciendo, ¿qué le pasa a esta mujer? Y en eso llega mi hermano. Mi hermano me dice, bájate, porque
hay que ser realista. Ya abuelita está muerto, vamos a resolver tu problema. Y en eso llega mi mamá. Mi mamá actuó, caballero, con tremenda entereza, arriba del problema, porque había que resolver lo que está en vida. Vamos allá. Y la profesora nunca ni le dio la cara a mis padres, todo el tiempo hablando de espaldas a ellos. Mi mamá explicando, mira, acaba de fallecer un familiar. ¿Tú crees que tuvo una pizca de delicadeza, de sutileza? De nada. Tremendo maltrato. Bueno, ahí ya me alteré porque tú me puedes tratar mal a mí, pero no puedes tratar mal a mi mamá. Y le voy para arriba a la profesora y mi papá me aguanta. Espérate, tranquila. Vamos a la Facultad Calixto García, Hospital de Cuba, que es súper reconocido. Cuando vamos ahí con el profesor Yuri, tremendo maltrato, nos dice, sí, espérense un momentico aquí que tengo que hacer una cosa con unos estudiantes. Cosas con unos estudiantes que ese día había que enterrar a mi abuela. Y ese degenerado, lo que estaba haciendo era evaluando a un grupo entero una exposición. Y cuando uno le dice, pero ¿cuál es lo tuyo? El casito de Carla, no, mija, no me lo hubieras dicho, perdiste el tiempo. Así. Bueno, entonces yo encabronada le decía a mi mamá, no me llores porque yo no he hecho nada, no me llores, no me da la gana que estés llorando y regalándole las lágrimas a esta gente. Cuando yo no hice nada, yo estaba seguro de lo que yo había hecho, caballero, y yo no estaba haciendo nada malo. Pero ellos a veces me cogen a la gente, para así decirlo, de base material de estudio para asustar a otros, para llamarlos a capítulos. Bueno, eso fue una etapa bien trágica de mi vida. Me desvinculan de la escuela como si hubiera matado a alguien. Un mes fuera de la universidad. Me examinan con medicina forense, me hacen un juicio, escucha que yo, como si hubiera matado a alguien. Y ya me tienen en un aula ahí y empiezo como si yo fuera Fidel Castro haciendo mi propia autodefensa y con tremendos ovarios. Tiqui tiqui tacataca, tiqui tiqui tacataca, empecé a hablar basurita de ella, basurita real, ¿no? Pero te digo, con un lenguaje no apropiado. Yo alteradísima ahí y aquel hombre dice, caballero, pero yo no entiendo qué le hicieron a esta chiquita, aquí no hay fraude ninguno, no sé qué. Bueno, digo yo, sí, y ya, no hay fraude conmigo. ¿Qué medida se piensa tomar con esa profesora? El más rato que me hizo pasar a mí, que él hizo pasar a mis padres, a ver. Nadie me dio una explicación, o sea, que es lo más triste de todo, que mis profesores, los que me daban clase a mí, venían y me decían, ay Carla, nosotros sabemos que lo que se hizo contigo fue una injusticia, pero esa profesora tiene power aquí en la facultad. Oye, a mí eso nunca se me olvida. Tiene power aquí en la facultad, dime algo. Y así se joden una pila de estudiantes y se le encarna un profesor por gusto. Bueno, voy, pido mi baja, hago tremenda perra carta porque quería que me liberaran. Y entonces cuando me liberan, nada, me incorporo a la vida laboral. ¿Qué pasa? Si aquí te acusan de fraude, no sé cómo sé en otros lugares, si puedes me los dejan igual en los comentarios para ir informándome cómo funcionan otras universidades y eso, y siempre es bueno intercambiar las culturas y eso. Aquí si te acusan de fraude y te comprueban que de verdad hiciste fraude, te desvinculan de la universidad 3 años. ¿Y tú crees que después de 3 años desvinculada del estudio yo voy a volver a estudiar? Eso es mentira. Yo por lo menos no lo hago. Entonces yo protesté, gané la batalla, esto me metí tremenda arañazo ahí que se me ve, gané la batalla y me incorporé a la vida laboral. Cuando estoy en la vida laboral vienen las pruebas de actitud y entonces me presento y cojo la carrera de comunicación social, que a día de hoy fue lo mejor que me pudo pasar, que para muchos será nada más comunicación, pero para mí realmente fue la salvación en mi vida, porque yo estaba pasando por un momento bien trágico y yo necesitaba aferrarme a un estudio, a tener mi mente ocupada en cosas productivas. Entonces, para mí, cuando me preguntan qué es cosa de comunicación social, es salvación. Nada, este fue mi chisme para que vean cómo es el tema de las universidades, que primero sería la primaria, después la secundaria, después el preuniversitario y después la vida ya universitaria. Luego, si quieres, te puedes especializar en cualquiera de las carreras. O sea, te puedes especializar en dependencia de la carrera que tengas. ¿Qué más? En la primaria te dan, por ejemplo, como si fueran modulitos, que sería libreta, 2 lápices que cada cierto tiempo te volvían a dar y así. Y las libretas se supone que eran en dependencia de la cantidad de asignaturas que ibas dando. Luego, cuando entré en el pre, no recuerdo bien el tema este de las libretas y eso, ya me siento vieja. No recuerdo bien ese tema. Lo que sí recuerdo como tal ya es la vida universitaria, porque bueno, es la que me está golpeando más de cerca, donde todo avanzaba muchísimo. Ya
prácticamente todo es digitalizado, o sea, los libros y esas cosas. Y en la Facultad de Comunicación Social no he tenido problemas, gracias a Dios, con ningún profesor. 5 años de carrera y nunca nada. Y entonces los otros, que eran educaciones inferiores, tenía problemas y eran simplemente 3 años. O sea, bueno, nada. Espero el videito les haya gustado. Si fue así, suscríbete, caballero. Es muy importante para mí realmente que lo hagan, que me dejen saber qué opinan, qué les gustaría que mejorara, qué otro video les gustaría ver sobre Cuba. Déjenmelo por favor, pero sobre todo suscríbete y préndele a la campanita. Un besote, los quiero. Chao.